Para conocer mejor a alguien o conocer más sobre algo, siempre será conveniente y necesario descifrar más su historia. Gastemos entonces unos minutos descifrando un poco su historia para conocer mejor a Cusco, Coricancha y Sacsayhuamán. La segunda mitad del siglo XVI fue crucial para forjar la historia del mundo, pues por diferentes circunstancias se fueron perfilando varios eventos que se entrecruzarían exactamente en el año 1492. Primero, en enero de 1492, los árabes, que habían conquistado España y ya llevaban más de 7 siglos teniendo afincadas y conviviendo las comunidades de musulmanes, judíos y cristianos, se encontraron arrinconados por la resistencia de los cristianos y con la caída de Granada aceptaron su derrota decisiva y España fue puesta bajo la bandera del catolicismo. Segundo, en marzo de 1492 se publicó un edicto para la expulsión de España de todos los judíos que no se hubieran convertido al catolicismo para la fecha límite del 31 de julio de aquel año. Tercero, el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón, un judío sefardita, al igual que sus mentores económicos, obligados todos a convertirse, zarpaban viéndose a sí mismos como los que iban a dar cumplimiento a antiguas profecías de las Escrituras referentes al comienzo de una nueva era en nuevos territorios, pero puestos bajo la bandera española con la consigna específica de buscar nuevas riquezas para la corona. El cuarto evento que se perfiló, ese sí durante varios milenios pero que estaba implícito en los 3 anteriores, tuvo que ver con la diferencia cultural sobre el valor dado al oro como riqueza por los pueblos próximos a encontrarse. Para los originarios del mundo por descubrir, robar el oro estaba prohibido y castigado porque era un don propiedad de los dioses y no porque fuera un medio para el intercambio, ya que nunca lo utilizaron como una mercancía ni como dinero. A su vez, para los originarios del mundo descubridor el oro era exclusivamente un medio para adquirir todas las otras formas de riqueza que cada persona deseaba. Los anteriores eventos perfilaron a su vez un último evento desencadenante de la historia del mundo: la incesante y perpetua búsqueda del dorado en el Nuevo Mundo. Comenzó con los cargamentos de oro que se entregaban voluntariamente a los visitantes como ofrendas por considerarlos relacionados con el retorno de sus dioses. Pero pronto, al resultar insuficientes las ofrendas y por tanto quedar contrastada la diferencia cultural, quedó también planteada la guerra entre los pueblos. Las matanzas y aniquilaciones derivadas de la apropiación del oro recorrieron desde la isla La Española, actuales Haití, y la República Dominicana, México, Centroamérica y llegaron a la actual Panamá, donde ya se había originado el nombre del Dorado por un cacique que ofrendaba a los dioses todos los días el oro impregnado en su cuerpo sumergiéndose en alguna laguna de la inmensa Colombia. Pero allí, la búsqueda dio un salto imprevisto cuando Francisco Pizarro y sus tenientes confiaron por completo en otros informes que hablaban de una ciudad dorada llamada Manoa y afirmaban que se encontraba en la tierra de Virú, actual Perú, y decidió orientarse hacia allí. Era el año 1530. Tras varios desembarcos exploratorios, en 1532 conquistaron la primera ciudad incaica, Tumbes, ubicada en el límite entre los actuales Ecuador y Perú, desde donde su olfato ya aguzado lo dirigió hacia el sur y no hacia el norte. Así, en noviembre de 1533, aprovechándose de la guerra civil por el trono incaico, tomó prisionero y mató a Atahualpa y entró a Cusco, la ciudad capital que no pudo resistir la avanzada de los españoles cada vez más embriagados y estimulados por la cercanía del objeto de su búsqueda. Es conocido que las primeras oleadas de conquistadores estaban compuestas por las personas más susceptibles de embarcarse
debido a su codicia por el oro y los tesoros, y los sacerdotes que los acompañaban venían con las consignas de la rampante Inquisición católica europea, de salvar o quemar almas de infieles y destruir todo lo que tuviera que ver con la idolatría. Antes de llegar a Cusco, todos y cada uno de los cerca de 200 españoles ya habían sido recompensados con una cantidad tan inmensa que iba más allá de sus sueños más fantásticos, proveniente de los 5.670 kilos de oro obtenidos del truculento rescate y asesinato del Inca Atahualpa. Sin embargo, aquello empezó a parecerles cada vez más ínfimo, cuanto más descubrían de su nuevo dorado que acababan de encontrar. Parece una reacción muy comprensible, si incluso hoy en día, con tan solo escuchar o leer las descripciones basadas en los archivos de Indias y las anotaciones de los cronistas, se da vuelo a la imaginación, tal como lo ha hecho el internauta Martín Rodríguez Pontes, produciendo una valiosa reconstrucción gráfica de la cual presentamos una síntesis. Cuando los conquistadores entraron en la capital, vieron templos y palacios cubiertos literalmente de oro y llenos de este metal. En el Palacio Real había 3 cámaras llenas de objetos de oro y 5 con objetos de plata, y una montaña de 100.000 lingotes de oro con un peso de 2,265 kilos cada uno. Una reserva de tan precioso metal que estaba a la espera de ser convertida en objetos artísticos. El trono, también de oro y equipado con un taburete de oro, diseñado para convertirse en una litera sobre la cual pudiera reclinarse el rey, pesaba 25.000 pesos, alrededor de 113 kilos. Incluso las varas para transportarlo estaban recubiertas de oro. Por todas partes había capillas y cámaras funerarias en honor a los antepasados llenas de estatuillas e imágenes de pájaros, peces y animales pequeños, espigas y pectorales. En el gran templo, que los españoles llamaron el Templo del Sol, las paredes estaban cubiertas con pesadas placas de oro y tenía un jardín artificial en donde todo, árboles, arbustos, flores, pájaros y una fuente, estaba hecho de oro. En el patio había un campo de maíz con tallos de plata y espigas de oro, un campo que cubría una superficie de 91 por 182 metros, es decir, 16.562 metros cuadrados de maíz de oro. La avaricia de los conquistadores, ahora acrecentada al contemplar su dorado, les oscureció y minimizó el asombro y la admiración de encontrar tales muestras de arte y de poder en esa tierra desconocida de los confines del mundo. Solamente con la llegada de nuevos sacerdotes, que eran los eruditos de su país, se pudieron registrar las explicaciones de los ritos y creencias nativas a través de los nobles indígenas que se habían convertido al cristianismo. Y fue entonces cuando se pudo registrar en la historia que la capital de los incas pudo ser en esa época una metrópolis de más de 100.000 casas habitadas, que rodeaban un centro religioso real de magníficos templos, palacios, jardines, plazas y mercados, con muchísimas muestras de una avanzada civilización, con más ciudades y caminos, palacios y templos, reyes y sacerdotes y religiones. Y finalmente, pudieron también empezar a ser registradas las asombrosas e increíbles características arquitectónicas de los palacios y templos que fueron encontrando en Cusco y sus alrededores, como los muros poligonales de la ciudad, la increíble y fina mampostería de Coricancha y las asombrosas construcciones megalíticas de Sacsayhuamán, Kenco, Puca Pucara y Tambomachay, las cuales trataremos de visualizar y describir rápidamente, siempre con la intención de mostrar que fueron ejecutadas por los mismos maestros aborígenes ancestrales que iniciaron una ruta de civilización con 2 construcciones tecnológicamente muy avanzadas, Tiahuanaco
y Pumapunku, ubicadas en el sur cerca del lago Titicaca, y que luego expandieron hacia el norte con otros 3 puntos estratégicos de tecnología avanzada en Cusco, Ollantaytambo y Machu Picchu. Pusieron por punto o centro del Tahuantinsuyo la ciudad del Cozco, que en la lengua particular de los incas quiere decir ombligo de la tierra. Llamáronla con buena semejanza ombligo, porque todo el Perú es largo y angosto como un cuerpo humano, y aquella ciudad está casi en medio. Los muros de los palacios originalmente utilizados por los soberanos incas estaban construidos con mampostería, hoy denominada poligonal, en la cual los bloques de piedra no tienen formas geométricas regulares, sino arbitrarias, y al mismo tiempo están perfectamente unidas entre sí sin ningún tipo de mortero ni argamasa. Las piedras se unen muy estrechamente e incluso hoy, miles de años después de la construcción de estas paredes, ni siquiera se puede insertar una cuchilla de afeitar entre ellas. En la mampostería poligonal, tanto urbana en Cusco como en otros sitios megalíticos, se presenta una anomalía que tiene que ver con las protuberancias, protusiones o nudos que se observan en algunos bloques de piedra y cuya función los arqueólogos convencionales no han podido explicar satisfactoriamente. Aunque es evidente que solo una parte de los bloques tienen las protuberancias en cantidades, formas y sitios no uniformes, algunos proponen ingenuamente que podrían haber sido usados para facilitar la levantada de los bloques con cuerdas. Pero ciertamente, tampoco los investigadores que sostienen la teoría de una tecnología avanzada anterior a los incas pueden explicarlas, aunque se habla de colectores de energía, o de marcadores solares astronómicos y hasta de vejigas, o burbujas resultantes de un supuesto proceso electrotérmico utilizado para el ablandamiento de los bloques, para poder ser maquinados y acabados hasta su forma final. Coricancha ya fue descrito suficientemente con la reconstrucción gráfica y escrita incluida al relatar el descubrimiento de un nuevo dorado, cuya perpetua búsqueda recomenzó unas décadas después al resultar nuevamente ínfimo, esta vez ante el inagotable consumo de la madre patria. Al igual que en los demás sitios, solamente se pueden conocer los detalles arquitectónicos que han sobrevivido por fortuna, o tal vez porque sus increíbles características de diseño y construcción se impusieron hasta la más ciega destrucción inquisitoria. Y algunas piedras eran muy grandes y soberbias. Y están tan bien labradas estas piedras que no se les parece mezcla ni juntura ninguna. En toda España no he visto cosa que pueda compararse a estas paredes y postura de piedra. En la una de estas casas, que era la más rica, estaba la figura del sol, muy grande, hecha de oro, obrada muy primamente, engastonada en muchas piedras ricas. Un detalle interesante para resaltar en Coricancha es la existencia de un conjunto de bloques sobrantes de la destrucción que se encuentran en un rincón de una de las estancias. Estos bloques presentan cortes, ranuras y orificios perfectamente maquinados y taladrados como con un proceso industrial moderno similares a los encontrados y descritos en Pumapunku. Sobre el origen y la función de Sacsayhuamán fueron escritas decenas de libros y se propusieron las teorías más extrañas para explicar cómo se llevó a cabo su construcción, hecho que hasta ahora sigue envuelto en el misterio. Cuando se visita o se conoce este sitio, se siente el mismo aura de misterio que cuando se conocen las pirámides de Egipto, con igual admiración y asombro ante la inmensidad y precisión de estas obras. Tal vez las obras de Cusco tienen la característica de que se pueden detallar inmediatamente muchos componentes que son imposibles, aún hoy, de movilizar, tallar y montar con métodos convencionales.
A este respecto es conveniente recordar el episodio protagonizado por miles de infortunados aborígenes que solo consiguieron la muerte cuando, aupados por consignas como las de la historia oficial, intentaron movilizar un megalito con cuerdas y rodillos de madera para probar que sus ancestros incas sí habían construido Sacsayhuamán y salieron desbarrancados por un desfiladero detrás del megalito. Insistimos en presentar de viva voz algunas descripciones de cronistas españoles que manifiestan la misma sorpresa, admiración e incredulidad que manifestamos nosotros todavía ahora, después de tantos siglos, al imaginar instalaciones de las que hoy solo podemos hacer reconstrucciones virtuales, como es este caso de los aposentos de Sacsayhuamán, de los que solamente nos quedaron las cimentaciones porque no podían ser destruidas con los medios de la época. Había muchos aposentos en esta fortaleza, unos encima de otros pequeños y otros entresuelos grandes, y hacíanse 2 cubos, el uno mayor que el otro, anchos y también sacados, que no sé cómo lo encarecer, según están primos y las piedras también puestas y labradas. Otro cronista describió perfectamente un episodio de la batalla final en Sacsayhuamán que muestra el coraje y valentía de los guerreros incas. La dejamos para su lectura consignada en las siguientes láminas. Popularmente conocida como la Zona X, el propio nombre del sitio es Llanllawlloc. Es una colina no muy grande de piedras calizas. Fue, en la época inca, un templo religioso. También se cree que fue la salida de emergencia del Inca en caso estuviera en peligro, ya que aquí se encuentran 36 cuevas con túneles, conocidos como chincanas, la mayoría de ellos sin salida y que se convierten en trampas, hechos para distracción del enemigo. Esto convierte este lugar en un laberinto de piedra. Algunos de los túneles llegaban a Cusco, a una distancia de 3 kilómetros, comunicando Sacsayhuamán con el Coricancha y otros edificios. Otros túneles se adentraban hacia el mismo corazón de los Andes, sin saber a dónde conducían exactamente. La llamada Colina Suchuna es una gigantesca masa aparentemente de origen volcánico, que con el tiempo se moldeó y quedó con la forma de un tobogán o rodadero en una de sus partes, haciéndola solo un sitio llamativo para los turistas actualmente, pero que debería ser analizada más a fondo tanto en cuanto a su origen y composición como al uso que pudo haber tenido en épocas remotas. Se pueden observar en algunos sectores de la Colina Suchuna y de la Zona X unos cortes que son completamente imposibles de efectuar con cinceles y martillo y desafían hasta la capacidad de realizarlos con herramientas modernas. Los métodos modernos de fotografía y cartografía, mediante drones y sensores, permiten apreciar mejor la magnitud del proyecto que fue originalmente construido en Sacsayhuamán, aunque su propósito y función siga siendo inciertos. Lo único cierto es que al observar el trazado y distribución, sin tener en cuenta las posibles construcciones subterráneas que pueden existir aún sin ser detectadas, parece corresponder con cualquier proyecto contemporáneo de arquitectura e ingeniería para un sitio industrial de desarrollo tecnológico avanzado. Por la tecnología de los cortes en rocas ciclópeas y túneles subterráneos. Este sitio de Kenko pudo haber sido mucho más antiguo que lo proclamado por la cronología oficial. Probablemente fue encontrado por etnias ancestrales de los incas que lo convirtieron en santuario de culto complementado con senderos, acueductos, depósitos y baños litúrgicos, la mayoría de los cuales fueron vistos por la Inquisición como idolatría y por tanto destruidos.
La función original de esta instalación de Pucapucara es incierta aún para el periodo incaico, durante el cual presumiblemente pudo ser un sitio de alojamiento militar. En Tambomachay hay un conjunto de 3 andenes paralelos. En el superior se levanta un muro de 15 metros de largo por 4 de altura, adornado por 4 hornacinas. Los bloques de piedras han sido encajados a la perfección. La función original de esta instalación también es incierta, para el periodo incaico presumiblemente. Sería sitio para el manejo de acueductos y para descanso de los reyes incas. Una enigmática anomalía se observa en algunas áreas de los muros que parecen haber sido afectadas por algún fenómeno desconocido, que dejó las piedras en estado de vitrificación, solamente imaginable por haber sido sometidas a elevadísimas temperaturas por algún tipo de procedimiento que las convirtió en lava ardiente. Las especulaciones conspirativas incluyen desde el uso de algún tipo de arma de tecnología avanzada hasta una posible falla en el proceso electroquímico con calentamiento extremo utilizado para construir la mampostería poligonal tan perfecta. En este sitio se diseñó un sistema de acueducto tan perfecto que el agua llega hasta la poza del nivel más bajo a través de canales subterráneos, transportando por cada uno de los 2 canales un flujo igual y constante de agua limpia que proviene de otra poza en un nivel más alto y se vierte en la poza inferior exactamente el mismo caudal por cada salida. Aún al día de hoy, los especialistas no han podido determinar el origen del manantial del cual fluyen permanentemente aguas tan limpias y abundantes. Finalmente debe tenerse en cuenta que en todas las obras de Coricancha, Cusco y Sacsayhuamán se pueden distinguir claramente 3 tipos de intervenciones para su construcción y estado actual, según haya sido el grado de destrucción. En primer lugar, la grandiosa arquitectura preincaica poligonal megalítica y urbana, ensambladas tan perfectamente todas las piedras adyacentes en todos sus ángulos, con acabados que tuvieron que utilizar una tecnología especial para dar forma a las piedras, para pulirlas y ajustarlas, para el tratamiento parcial y selectivo de las juntas y superficies que a veces son altamente reflectantes y parecen estar vitrificadas y martilladas. En segundo lugar, muchas reparaciones de muros destruidos parcialmente y construcciones propias de la época incaica. Y finalmente, la arquitectura española colonial, siempre distinguible por estar complementando las 2 anteriores únicamente en la parte urbana. Observar estas muestras de tecnología todavía inexplicables nos debe motivar cada vez más a cambiar inmediatamente los paradigmas de la historia oficial que ofrecen a los jóvenes soluciones fáciles pero muy improbables, por otros enunciados que los inciten a abrir su mente para buscar soluciones más complicadas, pero más factibles y acordes con nuestro nivel de conocimientos actuales. En el próximo video, conozca más detalles arquitectónicos de Ollantaytambo, la atalaya ancestral, que lo convencerán de que siempre hay sitios más increíbles que el anterior. Podrá seguir comprobando que nuestra historia será cada vez más coherente y menos debatible con la consideración de posibles alternativas. Podrá decir lo más importante, que nuestros ancestros aborígenes, en una época antediluviana, estuvieron al mismo nivel de los egipcios, los indios o cualquiera otros para construir estas estructuras.